Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Mire, se está hablando de lo que el país podría perder. Lo que el país podría perder al excluir la cesantía en el Código de Trabajo. Se ha hablado mucho de esto. Pero los empresarios están que, como se dice en el lenguaje popular, no entran en cuento ni creen en relajo. Ellos lo que quieren es que se elimine la cesantía del Código de Trabajo y con ello se pierdan varias conquistas que han ganado los trabajadores dominicanos a fuerza de sufrimiento. El caso es que con relación a este tema, al excluir la cesantía, la negociación de la reforma laboral no solo descarta un punto de agenda, se posterga, acaso sin advertirlo, la discusión del código. Más aún, quienes están rehuyendo en este momento a la discusión, a lo más que contribuyen es a desperdiciar la oportunidad de descubrir oportunidades y horizontes mejores, más favorables para su propia causa. Pero los sindicalistas del país han estado opuestos a que se elimine la cesantía y por eso las discusiones para la modificación del Código de Trabajo están centradas en esos temas. Siguen intensos ataques en Irán, Líbano e Israel. El ejército de Israel dijo ayer que lanzó durante la noche más de una oleada de ataques a gran escala, dice Israel. Y estos ataques fueron en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y además de entrenamiento de soldados. Israel dejó un comunicado que dio a conocer al mundo. Dice que el sur del Líbano y anunció contra varias operaciones contra viviendas de familias libanesas. Esto fue en el Líbano, próximo a los intereses israelíes, con los puertos sobre el río Latini, un río estratégico para el abastecimiento de agua. Esto va para largo. Y la amenaza de Estados Unidos de atacar en las próximas horas junto a Israel por tierra a ese país. Y los iraníes han dicho que los están esperando. El caso es que Irán lanzó misiles contra Diego García, una isla del Océano Índico. Allá lanzó un misil poderoso que alberga una base militar estratégica del Reino Unido. Entonces, este es el detalle. Lo atacan por un lado, pero ellos bombardean por el otro. Entonces, esto ocurre tras el intento fallido de alcanzar la base. No se sabe a qué distancia de la isla llegaron esos misiles. En una zona situada a 4.000 kilómetros de Irán. 4.000 kilómetros. Estados Unidos ha descrito la base de Diego García, como una de las plataformas prácticamente indispensables para realizar operaciones de seguridad allá en Medio Oriente, que no le ha ido fácil. Ya usted sabe qué ha contestado Irán, ¿verdad? Respecto a las últimas amenazas, que cortarán todos los intereses norteamericanos en el Medio Oriente, incluso los cables submarinos
que son ya prácticamente para las comunicaciones. Sí. Cuba se recupera de un nuevo apagón y un barco ruso cargado de petróleo que llevaba un promedio de 200.000 barriles de petróleo fue asediado en alta mar por tropas norteamericanas y obligado a desviarse para otra parte, y Cuba pierde la oportunidad de recibir este petróleo que sufrió en una semana un segundo apagón que dejó la isla completamente oscura, oscura completamente. Entonces, Cuba empieza de nuevo a recuperarse y ese segundo apagón de ayer fue un blackout, el de ayer, el segundo de esta semana y sobre todo en el mes de septiembre, segundo y en septiembre. Hasta ahora se encuentra desconectado el sistema de todas las centrales eléctricas de Cuba. Y Estados Unidos cada día endurece el bloqueo que tiene contra ese país. Y el plan es tomar el territorio, tomar a Cuba. Vamos a ver qué sucede. Ya es un gobierno débil, gobierno que no aguanta mucho. Se cae solo, fácilmente. Y este es el momento que tal vez no el escenario, pero sí es el momento que los cubanos empiecen a trillar su propio destino y que tengan un gobierno que le permita por lo menos comer, ganar un salario y comprar la cantidad de alimentos que necesitan para subsistir. Sí, ese detalle es importante porque Cuba, los americanos con ese bloqueo que tienen allá, han llevado a los ciudadanos de ese país a comer racionalizado. Es raciones que comen. De acuerdo con el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2025, el gobierno central cerró sus operaciones prácticamente con un crecimiento económico no tan significativo. No tan significativo. Esto fue durante el ejercicio del año pasado, con un total de efectivo equivalente a 136.903 millones de pesos. Ese fue el activo que tuvimos el año pasado. Y ya usted se puede dar cuenta cómo va el país. Y si vamos a crecer este año, si vamos a crecer, no será en una gran proporción. No. Más porque ya usted sabe que el presidente anunció ajustes temporales a varios productos de la canasta básica. República Dominicana enfrentaría un nuevo reto de inflación, de alta inflación. Alta inflación. Los combustibles son un componente transversal. El componente transversal y a nosotros nos va a afectar mucho. Estados Unidos amplía sus lazos con el país en temas de seguridad. En temas de seguridad. Los americanos controlan todo por aquí. Son los dueños de todo. Sí. Transitamos hacia un escenario mucho más multienergético, digamos, multienergético. Pero hay que crear las condiciones para poder explotar esas fuentes de energía múltiple que le permitan a los dominicanos poder recibir su energía eléctrica estable y a precios considerables. Eso es lo que se requeriría, pero tampoco hay ese interés.
no hay ese interés, lamentablemente. Un intento de feminicidio dejó a un policía y un vigilante muerto. Oiga esto, parece que aquí el policía y el vigilante trataron de mediar para evitar que ocurra este hecho, pero fue inevitable. Esto fue un intento de feminicidio, fue el detonante de este tiroteo que ocurrió ayer, y eso fue en la capital, Cinema Centro, en el malecón de Santo Domingo. Y este hecho trágico cobró la vida a un vigilante y a un policía. El hecho se registra alrededor de las 11:30 de la mañana en el malecón de Santo Domingo, con un agente de seguridad privada presuntamente atacó a una colaboradora de Caribbean Cinema. Fue en Caribbean Cinema. Y de ahí el desenlace fatal que desencadenó con la muerte de esa mujer y un vigilante. Donald Trump da un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Nosotros hablamos de este tema al inicio del programa y entonces las Fuerzas Armadas iraníes han amenazado ayer con cerrar completamente el estrecho de Hormuz. Entonces, aquí vemos cómo Estados Unidos también hace amenazas fuertes a Irán, pero dice también que va a destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región árabe, en los países árabes. Este parque que el presidente estadounidense Donald Trump dijo en un ultimátum dándole 48 horas a Irán para que abra el estrecho de Hormuz, pero la respuesta no se hizo esperar y en este momento hay fuego cruzado entre los dos países que se amenazan mutuamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve, Realidad en Contexto.